En el transcurso de la semana les debo pasar lo que corresponde a glucogénesis y vía de las pentosas fosfato, que es lo que nos falta del anabolismo de carbohidratos. Vamos a comenzar entonces con lo que es el anabolismo de los lípidos. El anabolismo de los lípidos nosotros debemos ver o está en relación a tres vías metabólicas, que es la vía de la síntesis de los ácidos grasos, la síntesis de colesterol y la síntesis de triacilglicéridos. Pero antes de eso, igual que como comenzamos con los carbohidratos, debemos empezar con el proceso de absorción y digestión de los lípidos, que es un poco más simple que en el caso de los carbohidratos. La digestión igualmente va a iniciar a nivel del aparato digestivo en la boca. Aquí el estómago va a tener un papel un poco más importante que el que tiene en la digestión y la absorción de los carbohidratos. Y va a jugar un papel importantísimo. No solamente vamos a hablar de la digestión de los lípidos, también vamos a hablar de la digestión de las proteínas de una vez, porque el proceso digestivo de lípidos y proteínas está a cargo de la secreción exocrina del páncreas. Entonces, el proceso se va a iniciar a nivel de la saliva igual, por la generación de una lipasa. Una lipasa no es más que una hidrolasa, que se va a encargar de hidrolizar los triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. En este caso, él puede producir tanto diacilglicéridos como monoacilglicéridos, y en el caso de los lípidos, los monoacilglicéridos pueden ser absorbidos, aunque la principal forma de absorción es en forma de ácidos grasos libres y glicerol. En el estómago también hay una pequeña producción de una lipasa que se encarga de este proceso digestivo. Los lípidos tienden a estar un poco más de tiempo en la luz del estómago, porque son moléculas que suelen tener una mayor dificultad para atravesar hacia la luz del intestino delgado. El hígado va a ser responsable, junto con el páncreas, del proceso digestivo de los lípidos provenientes de la dieta. En primer lugar, el hígado es el responsable de secretar las sales biliares. Las sales biliares son esos sales y que por ende son sintetizadas a partir del colesterol. El hígado utiliza el colesterol para la síntesis de las sales biliares. Estas sales biliares son responsables de la formación de las micelas, que ya habíamos conocido anteriormente, de las estructuras micelares necesarias para que la lipasa pancreática pueda realizar la digestión de los lípidos y pueda entonces facilitar la emulsión de las grasas a nivel de la luz del intestino, que, como recordarán de la clase pasada, tiene un buen componente lipídico acuoso dentro de su estructura. El páncreas tiene un papel importantísimo, porque el páncreas es el responsable de secretar, en primer lugar, grandes cantidades de bicarbonato en respuesta a la presencia de los alimentos en el estómago. Ese bicarbonato es indispensable porque el bicarbonato es el responsable de tamponar la acidez del jugo gástrico. Ese bolo alimentario que nosotros iniciamos formando en la boca, que llega al estómago, va a mezclarse con el jugo gástrico, que tiene un pH bastante bajo, un pH bastante ácido, y que la mayoría de las enzimas que inician el proceso digestivo en la boca tienden a desnaturalizarse por el pH del estómago. Cuando este contenido pasa a la luz del duodeno, sigue teniendo la misma acidez del jugo gástrico, pero el páncreas, la respuesta del páncreas ante algunos factores como la colecistoquinina o el polipéptido pancreático, son capaces de producir una gran cantidad de bicarbonato. Y este bicarbonato es el que se va a encargar de disminuir la acidez de lo que es el bolo alimentario, provocando un ascenso importante del pH a nivel de la luz del duodeno, elemento que es indispensable para la absorción de los diferentes componentes. Además, el páncreas tiene la responsabilidad de secretar la lipasa pancreática, que igualmente es una hidrolasa que se encarga de degradar los triacilglicéridos en ácidos grasos libres de glicerol, y además de eso, ella secreta unas proteasas. Estas proteasas
son las encargadas de digerir las proteínas. ¿Okay? Lo importante de estas proteasas es que como mecanismo de defensa, el páncreas secreta esas proteasas en forma de zimógenos. Los zimógenos son enzimas inactivas que tienen una porción, un elemento en el extremo N-terminal que inactiva la funcionalidad de estas enzimas con el objetivo de evitar la proteólisis o la destrucción de las proteínas del páncreas. Si estas enzimas se secretaran en forma activa, entonces estas enzimas digerirían el páncreas, producirían una autólisis de nuestros tejidos. Sin embargo, ellas no se secretan en forma activa, sino que se secretan en forma de zimógenos. Por ejemplo, una de las enzimas, una de las principales proteasas encargada de la digestión de las proteínas es la tripsina, que se secreta en forma de tripsinógeno, que es el zimógeno de la tripsina. Cuando ella llega al duodeno, las condiciones de acidez, de pH y las condiciones del duodeno permiten la escisión de ese péptido en el extremo N-terminal del tripsinógeno para convertirlo en tripsina. Y esa tripsina es la enzima proteolítica, la que se encarga de romper el enlace peptídico de las proteínas que se encuentran en el bolo alimentario. ¿Dónde están las proteínas? ¿Qué alimento? Ajá. En las carnes. En las carnes. Cuando ustedes comen carne, ¿qué comen? Pero, ¿qué parte, cuando usted se come un bistec, qué parte de la vaca se está comiendo? ¿Pero qué órgano te estás comiendo? El músculo. El músculo. Nos estamos comiendo el músculo del animal que sea que estamos comiendo. Estamos comiendo pollo, nos estamos comiendo el músculo del pollo. Estamos comiendo chivo, nos estamos comiendo el músculo del chivo. Estamos comiendo un bistec, nos estamos comiendo el músculo de la vaca. Y entonces, ¿de qué está hecho el músculo? Está hecho de proteínas. Ahora, nosotros esas proteínas las vamos a absorber en forma de aminoácidos. Esas proteínas tienen que ser degradadas hasta sus aminoácidos constituyentes para que puedan ser absorbidas. Son estas proteasas las que se encargan de degradar esas proteínas para que en forma de aminoácidos puedan ser absorbidas. Esa es la razón por la que les digo no vale la pena tomar colágeno, que es una proteína, pero no la vamos a absorber como colágeno, la vamos a absorber como sus constituyentes aminoácidos. Y los 3 aminoácidos que constituyen el colágeno, los 3 son aminoácidos no esenciales, que nuestro organismo, nuestros fibroblastos, son capaces de producir. Ok, entonces el proceso de absorción se va a dar a nivel de la luz del intestino delgado. Para que esto pueda producirse, entonces las grasas que vienen de la dieta deben formar esta estructura. Y esa es la razón por la cual la lipasa pancreática no se secreta en forma de zimógeno, sino que se secreta en forma activa. Porque para que la lipasa pueda funcionar, ella necesita de esta estructura micelar. Esta estructura micelar está constituida por una capa de lípidos, principalmente triacilglicéridos, que exponen el glicerol hacia la parte más externa, y los ácidos grasos son estas patitas que están representadas aquí, estas 3 patitas que están acá. La misma estructura ocurre con los fosfolípidos. La cabeza polar del fosfolípido va a formar parte de esa capa, esa monocapa más externa que va a constituir la micela, y los ácidos grasos constituyentes de estos fosfolípidos se dirigen hacia el interior de la micela. Por otro lado, aquí se suma el colesterol, en su forma esterificada, y las sales biliares. Esta estructura, sobre todo la presencia de las sales biliares, son indispensables para la activación de la lipasa, que es una enzima que tiene un sitio alostérico que reconoce a estos lípidos, pero que necesita también de la formación micelar y de las sales biliares para que ella pueda activarse y pueda entonces producir la hidrólisis de los fosfolípidos. Porque el sitio catalítico está cerrado. Solamente
este sitio catalítico es expuesto cuando la lipasa se pone en contacto con una estructura micelar que no se encuentra de la misma manera en el interior del páncreas. Por eso la lipasa sí se secreta en su forma activa. Y ahí la importancia de las sales biliares para la emulsificación de las grasas. Las sales biliares hacen un ciclo que es importante tomar en cuenta. El 95-98% de las sales biliares que nosotros secretamos o que la vesícula biliar secreta se reabsorben en un proceso que se llama, un ciclo que se llama circulación enterohepática. La mayoría de estas sales biliares se van a reabsorber a nivel del intestino, van a llegar al hígado y se van a almacenar nuevamente en el hígado. El restante 2 a 5% de las sales biliares que se van a excretar en las heces deben ser sintetizadas de nuevo y se sintetizan de nuevo a partir del colesterol. Entonces el hígado, que mantiene un almacenaje de colesterol, un pool de colesterol, debe tomar parte de ese colesterol, de ese pool, para sintetizar nuevas sales biliares de las que se pierden. La fibra dietética que se utiliza para el tratamiento de las hipercolesterolemias, lo que hacen es disminuir esa circulación enterohepática, pues las sales biliares, la fibra dietética se une a las sales biliares y aumenta la excreción de sales biliares a través de las heces. Y eso hace que el hígado tenga que usar una mayor cantidad de colesterol de su pool para sintetizar nuevas sales biliares. Y esto tiene un efecto sobre el colesterol sérico, el colesterol circulante, disminuyendo el mismo. Entonces, apaguen la luz, por favor. La primera o la segunda. ¿Cuál? No sé cuál es. Dale la luz. Sé que una no hace nada. Ok, esto que está acá, esto que tenemos acá, es una representación de un triacilglicérido. Esta rayita que tenemos acá sería el glicerol y cada una de estas paticas serían uno de los ácidos grasos. La lipasa pancreática entonces produce la hidrólisis de este enlace que está acá, este enlace tipo éster que une al fosfolípido con el glicerol, y vamos a tener esto que es un triacilglicerol, lo va a transformar en un diacilglicerol y un ácido graso libre. Ahora, esta lipasa pancreática puede nuevamente atacar el otro ácido graso que se encuentra en el otro extremo. O sea, él puede atacar la posición 1 o la posición 3, los ácidos grasos que están en el extremo, y produce la liberación del mismo para entonces generar un monoacilglicerol, un 2-monoacilglicerol. Este 2-monoacilglicerol puede ser absorbido o puede ser isomerizado a un 1-monoacilglicerol para que la lipasa pueda entonces ahora sí romper este enlace y liberar este ácido graso para transformarlo en glicerol. Los ácidos grasos pueden atravesar la membrana plasmática y llegar al interior del enterocito, que es esto que está acá. Esto que aquí dice pared intestinal es el citoplasma del enterocito. El 72% de los ácidos grasos se van a absorber en forma de monoacilglicéridos, pero un porcentaje mayor se va a absorber en forma de glicerol y ácidos grasos libres. El colesterol que haya estado en forma esterificada va a pasar a colesterol libre para que ese colesterol libre pueda ser absorbido. ¿Qué pasa con los lípidos? Una vez absorbido, una vez dentro de la luz del intestino, la lipasa va a encargarse de resintetizar estos triacilglicéridos uniendo los ácidos grasos libres con el glicerol para formar una nueva molécula de triacilglicérido. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con esto? Que los triacilglicéridos y el colesterol no pueden circular de manera libre por el plasma. Ningún lípido puede circular de manera libre con el plasma. ¿Qué hace nuestro organismo para poner a circular las grasas? Transportador. Una proteína, un transportador proteico. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que el glicerol va al sistema venoso y habíamos dicho que los carbohidratos van al capilar venoso, del capilar venoso van a ir al sistema
portal hepático, van a bañar primero al páncreas, luego el hígado y luego entonces al resto de la circulación. En el caso de los lípidos, esto no ocurre así, sino que ellos van a ser absorbidos a través de la linfa, a través de los linfáticos. ¿Por qué? Recuerden que los capilares van desde más grandes a más pequeños, o sea, se van haciendo más pequeñitos, hasta que llegan a el capilar venoso, llega a transformarse en el capilar arterial, llega a transformarse en el capilar venoso, y ese capilar va formando la vénula, las venas primarias, secundarias, las venas principales, en fin. Pero va desde de menor calibre a mayor calibre en el sistema venoso, y el sistema arterial va de mayor calibre a menor calibre, ¿ok? Si esto ocurriera así, sobre todo como va el sistema porta-hepático, el sistema porta-hepático es un sistema que va de vena a vena. La vena se convierte en capilar venoso, que luego se va a transformar en otro capilar venoso eferente, que se va a transformar en la vena suprahepática, ¿ok? Pero se llama portales porque es vena a vena, ¿ok? Si estos lípidos se absorbieran a través del sistema venoso, producirían trombosis, porque producirían moléculas muy grandes que no atravesarían el capilar. Entonces, la solución a esto es pasarlo al sistema linfático. El sistema linfático va a ir por la linfa y va a saltarse el sistema porta, porque va a llegar al tórax a través del conducto torácico y va a llegar al corazón. ¿Dónde desemboca el conducto? Ya no, en la anatomía no han llegado ni al cuello. Olvídate. Entonces, lo que sucede es eso, que se absorbe por el sistema linfático. Estos ácidos grasos, junto con las proteínas que veremos cómo se forman, van a ir al sistema linfático, y así van a ganar la circulación general. Esa unión de lípidos con proteínas se conocen como, si uno es lípido con una proteína, lipoproteínas. Y esas lipoproteínas es lo que ustedes tanto han escuchado, probablemente porque alguna vez a ustedes le han hecho un perfil lipídico, o algún familiar de ustedes le han hecho un perfil lipídico, alguna vez han oído hablar del colesterol bueno y el colesterol malo, han oído hablar de la LDL colesterol y del HDL colesterol. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de lipoproteínas. Las lipoproteínas son unas estructuras que tienen la característica común de que, a excepción del HDL, todas tienen una estructura esférica, circular. En esta estructura esférica, las lipoproteínas tienen un componente lipídico, en donde los fosfolípidos y los triacilglicéridos y el colesterol libre se localizan a nivel de la periferia de la vesícula, y en el interior se encuentran, aquí los fosfolípidos y el colesterol libre, y en el interior se encuentran los triacilglicéridos y el colesterol esterificado. Los lípidos, que son anfipáticos, o sea que tienen un componente polar y un componente apolar, son los que van a constituir la porción más externa, mientras que los lípidos completamente hidrofóbicos, como el colesterol esterificado y los triacilglicéridos, se van a localizar en el interior de las lipoproteínas. Las lipoproteínas, además de eso, van a tener un componente proteico. A ese componente proteico le llamamos apoproteínas. Y las apoproteínas tienen diferentes nombres que normalmente se derivan o tienen una letra y un componente numérico, como por ejemplo la ApoB48, la ApoC3, la ApoC2. Estas lipoproteínas nosotros las podemos clasificar de diferentes maneras, pero la forma más común de clasificarlas es mediante su densidad. ¿Alguien se acuerda a qué es igual la densidad? La concentración. La densidad es igual a masa sobre volumen. Es permanente. Es permanente. Y ahorita busco. Una toallita húmeda, ¿quién tiene? No importa. Ahorita lo limpiamos. La densidad es igual a masa sobre volumen. Lo que implica que todo aquello que aumente la masa
de un compuesto aumenta su densidad. Y todo lo que aumente el volumen disminuye la densidad. Todo lo que disminuya la masa de un componente, de una estructura, va a disminuir la densidad, y todo lo que disminuya el volumen va a aumentar la densidad. Es lo que ocurre con el agua cuando se congela. El agua cuando se congela se expande, y al expandirse aumenta su volumen con una masa constante, porque no se evapora, no pasa a ningún lado, sigue pesando lo mismo. Entonces, cuando el agua, nosotros tenemos un kilo, por decirlo para que lo vean, un kilo de agua, ¿ok? Eso tiene una densidad, pero un kilo de hielo tiene una densidad diferente, tiene una menor densidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma masa, pero al pasar a su forma sólida se expande y aumenta el volumen. Entonces, si aumentamos el volumen, disminuimos la densidad. Y eso es lo que hace que el agua, el hielo, flote sobre el agua. No se vaya al fondo, sino que flote. Y eso, bueno, creo que eso ya lo habíamos hablado, pero no creo que se acuerden. Entonces, todas las estructuras, entre más volumen tienen, menos densas son. O sea, si aumento, si cambio el volumen conservando la masa, pues eso disminuye la densidad. Si disminuyo el volumen y aumento la masa, el peso, pues entonces eso aumentará la densidad. O sea que una estructura, entre más grande sea, a un mismo peso, menos densa. Eso es lo que hace, eso es uno de los principios por los cuales los barcos flotan sobre el agua. ¿Por qué una estructura que pesa toneladas, cientos de toneladas, puede mantenerse flotando sobre el agua? Porque es menos densa que el agua. Eso es, la estructura completa es menos densa que el agua. Si yo lo lleno, se hunde. Si lo lleno de agua, se hunde. ¿Por qué? Porque pasa a ser una estructura que tiene una mayor densidad que la del agua, y por eso se hunde. Eso es uno de los principios. Hay varios principios más, o otros principios relacionados con el por qué un barco tan pesado flota. Pero ese es uno de ellos. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Las proteínas o los lípidos? ¿Qué pesa más? Estructuralmente. Eso es como, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de algodón? ¿Qué pesa más? Pesan lo mismo, pesan lo mismo. Pesan lo mismo. Las Pesan proteínas lo y mismo. los lípidos pesan lo mismo, solo que los lípidos son menos densos. ¿Por qué? Porque dos cosas. Los lípidos están hechos solo de carbono, hidrógeno y oxígeno, y en poca cantidad, ¿ok? Mientras que las proteínas, listo, las proteínas tienen nitrógeno, ¿ok? Y la otra característica es que los lípidos son lineales, mientras que las proteínas se enrollan. Y eso hace que el mismo peso, una proteína que pese lo mismo que un lípido, tengan la misma masa, tengan igual masa, pero la proteína tiene esa masa distribuida en un volumen más pequeño. Entonces eso hace que las proteínas sean más densas que las grasas. De hecho, las proteínas pueden hundirse. Si ustedes le echan un scoop de proteína a un vaso con agua, ¿qué le pasa? Se va al fondo, porque la densidad es mayor que la del agua. Mientras que si le ponen una gotica de grasa, la grasa siempre va a quedar flotando, siempre va a estar arriba. Y de hecho, si hacen una película de grasa, esa grasa siempre va a estar arriba y el agua abajo, ¿ok? Porque la grasa es menos densa. Entonces, entre más proteína, más denso. Entre más grasa, menos denso. Entonces, nosotros podemos clasificar las lipoproteínas dependiendo de su densidad.
y las dividimos en varios tipos. Los kilomicrones es la primera lipoproteína. El kilomicrón es la lipoproteína que se forma en el intestino delgado. El kilomicrón es el producto o la forma de transporte de los lípidos de la dieta, de los lípidos exógenos, los lípidos que vienen de la dieta. El kilomicrón tiene una gran cantidad de triacilglicéridos y los triacilglicéridos son los menos densos y una menor cantidad de colesterol. Recuerden que los triacilglicéridos son una molécula de glicerol que tiene unido un ácido graso de cadena larga aquí, otro ácido graso de cadena larga aquí y otro ácido graso de cadena larga aquí. ¿Okay? Esto probablemente tenga un peso importante, porque si cada uno de estos es un ácido palmítico, aquí hay 16 carbonos, aquí hay 16 carbonos, aquí hay 16 carbonos, más los 3 carbonos de arriba, pero es una estructura lineal. En cambio el colesterol es esto, que tiene más volumen. El colesterol. El triacilglicérido tiene más volumen que el colesterol, que está todo en un espacio más pequeño. Entonces esto tiene menos volumen que esto, por ende el colesterol es más denso, porque tiene, bajo el mismo peso, tiene menos volumen. Entonces este kilomicrón está formado principalmente por los triacilglicéridos que vienen de la dieta y una menor cantidad de colesterol y fosfolípidos. Y él solo tiene una apoproteína, que es la apoproteína B48. La ApoB48 tiene varias, pero la ApoB48 es la distintiva del kilomicrón. El kilomicrón es entonces el que se encarga del transporte de las grasas exógenas, de los lípidos exógenos. El hígado es capaz de sintetizar las VLDL. VLDL significa lipoproteína de muy baja densidad. Las VLDL es la forma en que se transportan los lípidos endógenos, los triacilglicéridos que se forman en el hígado, y el colesterol que se secreta en el hígado viaja a través de la VLDL. La apoproteína característica de la VLDL es la ApoB100. La ApoB100 es el mismo gen que la que da origen a la ApoB48 con una pequeña diferencia, que en el enterocito, el gen que sintetiza, que sintetizaría la ApoB100, tiene un codón de terminación en el codón número 49. O sea, que sintetiza una proteína de 49 aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos creen ustedes que tiene la ApoB100? Si la ApoB48 tiene 48. 100. Tiene 100 aminoácidos porque el hígado expresa el gen completo. ¿Ok? Esa VLDL tiene entonces triacilglicéridos de manera más importante y una menor cantidad de colesterol. Esa VLDL, en la medida en que se le van quitando los triacilglicéridos, ¿okay?, se va a transformar en primer lugar en una IDL, que es una lipoproteína de densidad intermedia, que tiene igualmente ApoB100. Y en la medida en que esta IDL pierde otras apoproteínas y se queda solo con la ApoB100, se transforma en LDL, que es lipoproteína de baja densidad. Una lipoproteína de baja densidad, low density lipoprotein. Esta lipoproteína tiene principalmente colesterol y es la lipoproteína que se encarga del transporte del colesterol. Y finalmente tenemos la HDL, que es la lipoproteína de alta densidad, high density lipoprotein, que tiene ApoA como lipoproteína característica, y ella tiene principalmente colesterol y fosfolípidos. De hecho, ella es una estructura discoide de fosfolípidos inicialmente, que va tomando colesterol y va tomando esa forma
esférica para llegar a su forma madura. La HDL es la responsable de transportar el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para su metabolismo. Entonces, los kilomicrones son las de menor densidad, porque son las que tienen mayor cantidad de triglicéridos, mayor proporción de lípidos que de proteínas. Las de LDL tienen una mayor densidad que el kilomicrón, tienen una mayor cantidad de lipoproteínas y una menor proporción de triglicéridos. Y en la medida que vamos avanzando, estas dos son producto del metabolismo de esta. Producto del metabolismo de la LDL genera la IDL y el producto de la IDL genera la LDL. ¿Ok? Y las HDL, que también se sintetizan en el hígado y que tienen la más alta densidad porque es la que tiene la mayor proporción proteínas lípidos. Tiene más proteínas que lípidos. Existe una forma de clasificar también las lipoproteínas que depende de su capacidad lipoforética, electroforética. Su capacidad electroforética es la capacidad que tiene una estructura de migrar a través de un campo eléctrico. Las proteínas son las que tienen carga, por ende las proteínas son las que más pueden moverse a través de un campo eléctrico. Los lípidos no se mueven a través de un campo eléctrico. Pero por otro lado, el tamaño también importa. ¿En qué consiste la electroforesis? La electroforesis consiste en colocar una muestra del paciente, en este caso una muestra de plasma del paciente o de suero del paciente, y someter ese suero en un campo electroforético, colocando ese suero en una estructura que sea porosa. Hay electroforesis muy antiguas que se hacían con papel, pero en este caso es electroforesis en gel de agarosa, que es un gel que tiene la característica de ser poroso. ¿Ok? Entonces, entre más carga eléctrica tenga el compuesto, más lejos va a llegar, porque tiene más velocidad, va a ser más atraído por el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serán las que se mueven más? Proteína. No. ¿Pero cuál de todas? ¿Cuál de todas estas? Hay dos cosas que tenemos que considerar. Primero, la carga eléctrica que tenga, o sea, entre más proteínas tiene, más carga eléctrica tiene y por ende más fácilmente se puede mover. Pero hay otro elemento que considerar. Él debe viajar a través de un poro, tiene que pasar por el poro. Entonces, entre más grande, también se presenta cierto grado de dificultad. Eso es como es más fácil circular en la ciudad con una moto que con un camión. ¿Por qué? Porque la moto se mete en cualquier lado y literalmente quieren pasar por cualquier lado. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a llegar más lejos de todas estas? La HDL llega más lejos. ¿Por qué? Porque es la que tiene más carga, es la que tiene el motor más poderoso, porque es la que tiene más proteína y además de eso es la más pequeña. Entonces eso nos da unas bandas electroforéticas en donde normalmente en la banda alfa nosotros tenemos a las LDL y aquí adelante, aquí se quedan en la banda beta, se quedan las LDL y aquí en las prebetas tenemos las IDL y las VLL. Esto es un cuadro resumen, que por cierto por allí lo tienen dentro de las preguntas, en donde tenemos el componente, el nombre de cada una de las lipoproteínas, la composición lipídica, dónde se sintetiza y cuál es su función. Entonces existen diferentes tipos de kilomicrones y ya lo veremos más adelante. El kilomicrón cuando sale del intestino solamente tiene ApoB48 y eso es lo que nosotros conocemos como kilomicrón naciente, que tiene una mayor cantidad, tiene lípidos importantemente, tiene una menor cantidad de proteínas, pero todos estos lípidos vienen de la dieta, se sintetizan en el hígado, su función principal es el transporte de lípidos y colesterol de la dieta. Cuando estos kilomicrones son metabolizados, entonces se convierten en kilomicrones remanentes, porque se le retiran la ApoC, se le retira parte de los triglicéridos y tiene los restos de los lípidos que quedaron, que le dejaron, y el colesterol que viene de la dieta.
Su función es entonces llevar ese colesterol y ese resto de lípidos al hígado. La VLDL se sintetiza en el hígado y transporta los triacilglicéridos endógenos, los fosfolípidos y el colesterol. La IDL que viene de esta es la lipoproteína de densidad intermedia. Está formada por residuos de VLDL, de manera que no se forma en ningún tejido, se forma en la circulación, al igual que lo que sucede con las LDL, que también se sintetizan a nivel de la circulación. La HDL naciente se sintetiza en el hígado y las HDL de alta densidad propiamente dicha, entonces proceden de estas HDL nacientes. ¿Y por qué? Yo he escuchado que a veces le mandan una selección de colesterol y dicen así como el colesterol bueno y el colesterol malo. Ok, lo que pasa es que como veremos un poquito más adelante y como verán ustedes más a profundidad posteriormente, las LDL son las que están relacionadas con la enfermedad aterosclerótica. Esas LDL que tienen principalmente colesterol son las que bajo ciertas condiciones quedan circulando por la sangre, son las que más tiempo circulan y son pequeñas. Entonces ellas tienen la capacidad de difundir a través del espacio intercelular y llegar al espacio subendotelial. Si llegan a ese espacio subendotelial, esas LDL se pueden oxidar. Y esas LDL oxidadas, el paso de las LDL oxidadas, es lo que va a dar inicio a la placa grasa, a la estría grasa, que puede entonces convertirse en una placa aterosclerótica. Y cuando esa placa aterosclerótica se rompe, es cuando tenemos los infartos. Por eso es que decimos le llamamos al LDL colesterol como colesterol malo, pero realmente no es malo. Recuerden que nosotros necesitamos colesterol. Todas nuestras membranas plasmáticas tienen colesterol. Nuestras suprarrenales necesitan colesterol. Nuestras gónadas necesitan colesterol, porque sintetizan hormonas a partir de ese colesterol. Todo el problema viene de los excesos y bueno, de algún mal sorteo genético también. Si nosotros las comparamos, entonces nos vamos a dar cuenta que en la medida que viajamos de los kilomicrones a las HDL, o sea que viajamos desde las lipoproteínas de menor densidad a las lipoproteínas de más alta densidad, van perdiendo triacilglicéridos, van ganando fosfolípidos y sobre todo van ganando proteínas. La relación, esto es una relación porcentual, no es que ellas ganan más proteínas, sino que si yo tengo 90 lípidos y 10 proteínas, solo tengo el 10% de proteínas. Pero si yo comienzo a perder lípidos y llego a tener 10 lípidos y una proteína, entonces voy a tener un mayor porcentaje de proteína. Y es lo que pasa. En la medida que se van metabolizando, ellas van perdiendo, sobre todo van perdiendo triacilglicéridos, van ganando colesterol y van ganando entonces por ende porcentualmente mayor carga de proteínas. Y en la medida en que ganan mayor porcentaje de proteínas, o sea, entre más proteínas hay en su constitución, pues entonces tienen una mayor densidad. Las lipoproteínas no son solamente unas proteínas para que los lípidos puedan viajar, sino que estas lipoproteínas son las encargadas de activar o inhibir a las diferentes enzimas que se encargan del metabolismo de los lípidos que estas lipoproteínas tienen. Que por ejemplo, la ApoA1 es la encargada de activar, que es una lipoproteína de las LDL, olvídenlo, de las HDL, y está encargada de activar a la lecitin carnitoidil aciltransferasa, que es la que se encarga de lecitin colesterol aciltransferasa, que es la que se encarga de esterificar el colesterol, que es sumamente importante dentro del metabolismo de las HDL. La ApoB48 y la ApoB100 son ligandos para el receptor que capta a la lipoproteína completa en el hígado. La ApoC1 es la que va a activar a la LCAT y sobre todo activa a la lipoproteína lipasa, que es la que se encarga de degradar los lípidos, los triacilglicéridos de esas proteínas, y las ApoD y las ApoE,
que se encuentran en diferentes proporciones dentro de estas lipoproteínas y que tienen otros componentes que veremos más adelante. Ok, ¿qué sucede con un kilomicrón? ¿Qué sucede en la circulación endógena? Nosotros nos comimos, qué sé yo, el chivo en coco. Nos comimos el plato de chivo en coco con arroz. Ya vimos cómo se digiere el almidón, cómo el almidón, la milasa, cómo se transforma en maltotriosa, maltosa, glucosa, cómo la maltasa degrada la maltosa y todo eso se absorbe en forma de glucosa. ¿Qué pasa con los lípidos? Nos comimos aquella proteína que tiene importante cantidad de lípidos por los ácidos grasos del colesterol y los lípidos del chivo, como tal, la grasa del chivo. Eso llega al estómago, comienza el proceso de digestión, pasa al intestino, páncreas, la presencia de comida en el duodeno genera las señales que estimulan la secreción pancreática y la contracción de la vesícula, llegan las sales biliares al intestino, llegan la lipasa pancreática y todas las proteasas pancreáticas que se van a encargar de degradar las proteasas, de activarse y degradar las proteínas, aminoácidos para que se absorban los aminoácidos que circulan igual hasta el hígado por sangre venosa. Ahora los lípidos, se forma la micela, la lipasa pancreática degrada los lípidos, se reesterifican en el interior del enterocito. Dentro del enterocito estos lípidos van a ser reesterificados y se van a unir a la ApoB48. Los triacilglicéridos, el colesterol de la grasa, de la dieta, perdón, el colesterol de la dieta y la ApoB48 van a dar origen a lo que llamamos kilomicrón naciente. El kilomicrón naciente solo tiene triacilglicéridos, colesterol, fosfolípidos y ApoB48. Ellos van a circular por el torrente, van a llegar a la linfa y allí van a recibir de las HDL, van a recibir la ApoC y la ApoE y se van a transformar en un kilomicrón maduro. El kilomicrón maduro tiene entonces los mismos triacilglicéridos, tiene el mismo colesterol, tiene los mismos fosfolípidos, pero además de la ApoB48, tiene la ApoC y tiene la ApoE. Y eso todo constituye el kilomicrón maduro. ¿Qué va a pasar con ese kilomicrón? Que ese kilomicrón va a comenzar a circular por la sangre. Va a comenzar a circular por toda la economía. Y los tejidos que utilizan lípidos o que almacenan lípidos expresan una enzima que se llama lipoproteína lipasa. ¿Qué hará la lipoproteína lipasa? Es una degradar las lipoproteínas. proteína lipasa. ¿Qué hace? ¿Qué hacen las lipasas? Degradar triacilglicéridos. Ajá. Es una hidrolasa. Son hidrolasas, muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están estos lípidos? La membrana primaria. No. ¿Esos triacilglicéridos dónde están? En el kilomicrón, que es una lipoproteína. Entonces es una lipoproteína lipasa. Se degrada los lípidos de las lipoproteínas. Específicamente degrada los triacilglicéridos de las lipoproteínas. Eso va a ocurrir en los tejidos que expresan la lipoproteína lipasa, el tejido muscular, el tejido adiposo, el tejido cardíaco. Es un tejido que funciona o trabaja importantemente con ácidos grasos. La lipoproteína lipasa, de hecho, tiene dos isoformas. Una isoforma que depende de insulina y otra isoforma que no depende de insulina. En el caso de la isoforma que se expresa en el músculo y en el tejido adiposo, esa enzima depende de insulina. Solamente está activa en presencia de insulina. Como acabamos de comer y nos comimos el arroz junto con el chivo, pues entonces tenemos los carbohidratos que están estimulando a la célula beta pancreática y la célula beta pancreática está secretando insulina.
O sea, estamos en estado postpandrial y recuerden que el estado postpandrial se caracteriza por ser un estado hiperinsulinémico. O sea, tenemos gran cantidad de insulina en ese momento. Entonces la insulina va a promover la actividad de la lipoproteína lipasa. Pero la lipoproteína lipasa es una enzima que depende alostéricamente de la ApoC, de la ApoC2. La ApoC se va a unir a la porción, la ApoC2 se une a la porción, a la subunidad alostérica de la lipoproteína lipasa, y esa unión va a permitir que la enzima se active. Y es cuando comienza la degradación de los lípidos. Pero ¿qué pasa? En la medida que la lipoproteína lipasa toma la ApoC2 para activarse, le quita la ApoC2 al kilomicrón. Y en esa misma medida comienza a degradar los triacilglicéridos. Entonces los ácidos grasos se van a, si esto por ejemplo es el tejido adiposo, los triglicéridos van a entrar por difusión a través de la membrana plasmática, llegan al citoplasma de los triacilglicéridos de la célula adiposa, y allí se va a unir al glicerol fosfato que ha sintetizado previamente el tejido adiposo, ya vimos cómo, y va a esterificarlo para formar triacilglicéridos y guardar. En el caso del músculo pasa algo similar. Y en ese proceso entonces el kilomicrón se va a convertir en kilomicrón remanente. ¿Qué pasa con el kilomicrón remanente? Que el kilomicrón remanente no tiene ApoC y tiene una menor cantidad de triacilglicéridos. Entonces tenemos 3 kilomicrones. El kilomicrón naciente, que tiene solo ApoB48 y todos los lípidos que se nos ha ocurrido comer en la dieta, y el kilomicrón maduro, que es el que recibe la ApoC y la ApoE desde la HDL en la circulación, y el kilomicrón remanente, que tiene una menor cantidad de triacilglicéridos porque los tejidos le han quitado el triacilglicérido, y no tiene ApoC porque la lipoproteína lipasa le ha quitado la ApoC. Entonces solamente tiene la ApoE y la ApoB48. Esta ApoE tiene un receptor a nivel del hígado que va a permitir la captación por endocitosis de toda la lipoproteína para degradar las proteínas y almacenar el resto de los lípidos. Algo similar ocurre con los triacilglicéridos de producción endógena. Nosotros comimos, secretamos insulina, el hígado comenzó a degradar glucosa, a convertir esa glucosa en energía, en ATP. Cuando se satisfacen sus requerimientos energéticos, entonces él comienza a convertir esos carbohidratos, comienza a convertirlos en ácidos grasos, a hacer lipogénesis, a sintetizar ácidos grasos. Estos ácidos grasos se esterifican con glicerol para formar triacilglicéridos. ¿Y qué hace el hígado? El hígado toma esos triacilglicéridos y los empaqueta junto con la ApoB100. Y ApoB100 más triacilglicéridos es lo que conocemos como BLDL naciente. La BLDL naciente, al igual que el kilomicrón, debe recibir ApoC y ApoE de la HDL para convertirse en BLDL. Y esta BLDL va a ser sujeto del metabolismo de la lipoproteína lipasa en estado postpandrial, porque depende de insulina. La lipoproteína lipasa que se expresa a nivel de la célula endotelial del músculo o del tejido adiposo depende de insulina. Igualmente, esa lipoproteína lipasa, al igual como lo vimos acá, esa lipoproteína lipasa va a activarse por la presencia de la ApoC2 y va a comenzar a degradar los triacilglicéridos, a quitarle triacilglicéridos a la BLDL. En la medida en que esta señora, que tiene ApoB100, que tiene ApoC y que tiene ApoE y tiene muchos triacilglicéridos.
en la medida en que esto va perdiendo triacilglicéridos, ¿verdad? Esto se va volviendo más pequeño, menos volumen. ¿Por qué menos volumen? Porque está perdiendo triacilglicéridos, le están quitando los triacilglicéridos. Se queda, le quitan la ApoC, se queda con la ApoB100 y se queda con la ApoE. Pero tiene menos triacilglicéridos, entonces tiene menos volumen. ¿Qué va a pasar con su densidad? Va a aumentar, entonces pasa de lipoproteína de muy baja densidad a una lipoproteína de densidad intermedia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la medida que va perdiendo triacilglicéridos, se va volviendo más pequeña. Y al disminuir el volumen, entonces se va a ir aumentando su densidad. Entonces, esta señora que está aquí se va a transformar en IDL. Esa IDL, con esa IDL pueden pasar dos cosas. Esa IDL puede ser captada igual, por el receptor de la ApoE en el hígado, o esa IDL puede perder la ApoE y puede perder más triacilglicéridos y convertirse entonces en LDL, que solamente tiene colesterol de manera principal y ApoB100 solamente. Esta señora que está acá se puede convertir entonces en LDL y esa LDL comienza a llevarle triacilglicéridos a los tejidos periféricos. Comienza a circular por los tejidos periféricos y los tejidos que necesitan colesterol expresan el receptor de la LDL y ese receptor de la LDL entonces es capaz de captar o ser captado a través de ese receptor por un mecanismo de endocitosis. A diferencia de lo que ocurre con los triacilglicéridos, que los triacilglicéridos se hidrolizan y entran a la célula, aquí se capta toda la lipoproteína completa. Aquí nosotros tenemos que las células que permiten o que captan LDL expresan el receptor de LDL. Y ese receptor de LDL está cerca de unas proteínas que se llaman clatrinas. Cuando la lipoproteína se une al receptor, entonces eso va a estimular la endocitosis, la formación de una vesícula que permite la captación de toda la lipoproteína. No solamente el colesterol, sino todo el colesterol que tiene, todos los pocos triacilglicéridos que tiene y, por ende, también la proteína. Eso se va a unir con los endosomas. Los endosomas van a permitir el reciclado del receptor de la LDL y en los lisosomas se van a degradar los lípidos para su almacenamiento. Aquí pasa lo mismo. Si yo a esta señora que está aquí le quito la ApoE, ¿verdad? Y le voy quitando triacilglicéridos y le voy dejando solamente colesterol, esto va a reducir de tamaño. ¿Y qué le va a pasar a la densidad? Va a aumentar. Y va a pasar de densidad intermedia a lipoproteína de baja densidad. Esto es low density lipoprotein. Salud. Te pasó dinero el amor. Ustedes tienen examen, tuvieron examen. Tuve. Mañana y pasado mañana. Mañana pasa mañana, el martes. Está dormido. Mañana pasa mañana y el martes. Yo tuve uno el lunes, voy a tener otro, el viernes voy a tener otro. Bienvenidos a medicina. Bienvenidos a medicina, es lo único que yo puedo decir. Créanme que no se pone mejor. Llega un punto en donde sí, pero muy adelante, cuando ya necesitan dormir porque ya
ya no tienen las energías que tienen ustedes. Ustedes están estudiando en el mejor momento. En el mejor momento. Que ustedes están estudiando en su mejor momento. Yo no veo. ¿Sabéis qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? Yo, Ajá. 40. 40. A Sabik le debe costar el doble de lo que les cuesta a ustedes. El doble de lo que les cuesta a ustedes. Porque esas energías se van perdiendo. Yo podía hacer una guardia de 24 horas, no dormir absolutamente nada, porque yo soy súper pavoso. Súper pavoso. Todavía lo soy. Haz una guardita. A mí los residentes me botan de la emergencia. Me dicen, doctor, váyase para allá, por favor. Porque yo paso por intermedio y a lo que paso por el triaje, bueno, comienza a llegar el desastre. Yo podía hacer mi guardia de 24 horas, estar todo el día en la revista, en el pase de visita, ir a la consulta, después ir a la clase, llegar a mi casa, dormir 2 horas y pararme a despertarme a estudiar. Podía hacerlo. No creo que a estas alturas yo pueda hacer eso. No creo. Así es. Si yo me duermo, no Lo único que les puedo decir es bienvenido a medicina, distribuyan bien su tiempo. Aquí la habilidad es distribuir bien su tiempo. Debería haber una clase que nos enseñe cómo Sí. Debería dar una clase para enseñarles, pero si es que yo les estoy diciendo que distribuyan bien su tiempo de aquí a otro.